La exposición que ahora celebramos en el Torreón de Lozoya pues ha de presentarse en el contexto de un homenaje y desde una cierta tristeza, puesto que está dedicada a Ángel Cristóbal Higuera, uno de los pintores y de los creadores más importantes que ha alumbrado esta tierra en el último cuarto del siglo XX. Una exposición con, lógicamente, un gran tinte nostálgico, puesto que estas salas en los años 80 y 90 celebraron sus exposiciones más importantes, contribuyendo a convertirle en uno de los pintores más populares de Segovia. Y se presenta también, bueno, pues desde la ilusión y desde la emoción, puesto que Ángel Cristóbal sigue entre todos nosotros, puesto que dejó en todas sus obras lo mejor de sí mismo. Una pintura fascinada, yo creo, por la realidad con la que él disfrutaba y, como dice Jesús Mazariegos en el texto de introducción a la exposición, con la que nos hacía también disfrutar. Creo que esa es la mejor presentación que puede hacerse. Ángel era un pintor, yo creo que mágico, era un gran maestro del dibujo, era un consumado colorista. Yo tuve el privilegio de ser alumno suyo en la Casa de los Picos y era un hombre muy exigente con ambas dos cosas, con el dibujo y con el color, pero al tiempo era un experimentador nato. Entonces su pintura, que fue realmente una auténtica renovación en lo que es la figuración que se hacía en Segovia, es una pintura de equilibrios, es una pintura donde podemos conjugarse o donde se conjugan elementos muy dispares, como puede ser la realidad más objetiva, casi cercana al hiperrealismo, con el vacío, con la nada, con la abstracción, y él era desde luego un tremendo admirador de la pintura abstracta. Entonces quizá el componente que a mí siempre me ha fascinado de Ángel es el equilibrio entre todas aquellas facetas de la historia del arte o de la pintura que se hacía en el momento en el que él trabajaba. Ese equilibrio entre todo, no renunció a nada, manejándose en géneros como podían ser el bodegón, que quizá en los años 80 y 90 estaba ya de modé, o el paisaje, y sin embargo hacerlo con una auténtica maestría y en una clave moderna. Esta exposición, que se hace digamos, con la colaboración del Ayuntamiento, la Diputación Provincial y la Fundación Caja Segovia, reúne medio centenar de piezas de colecciones públicas y privadas, entre las que hay que destacar la Fundación MER, la propia Fundación Caja Segovia, la Diputación Provincial, los restaurantes La Codorniz y La Concepción, y un buen número de coleccionistas particulares que han preferido quedar en el anonimato. La exposición se vertebra en 6 apartados. Los dos primeros son una época en la que presentamos a un artista joven que está buscando su propio camino a través de distintas vías. Tenemos a un Ángel Cristóbal que puede sorprender porque está cerca del surrealismo, de un realismo mágico. Tenemos a un Cristóbal después más conocido, apegado al realismo nostálgico, a una época ya pasada, pero muy en consonancia con la figuración que surge sobre todo después de la dictadura. En los años 80 Ángel empieza a encontrar su camino y es entonces cuando aparecen piezas muy conocidas de todo el mundo, como este contenedor amarillo que figuró en la Expo de Sevilla y que pertenece a la Fundación Caja Segovia. Aquí ya vamos encontrando a ese Cristóbal que busca lo intrascendente, busca de repente esa realidad a la que no damos importancia, pero que nos sorprende y nos fascina cuando los vemos pintados en su obra. Es ese Ángel Cristóbal que va buscando el equilibrio entre casi la realidad prácticamente táctil, con un dibujo absolutamente preciso, con zonas que deja inacabadas e incluso con un descuido aparente, pero que está absolutamente intencionado. Vemos también a este Ángel que está investigando en las texturas, que le saca todo el partido posible a las distintas técnicas, puesto que él va a mezclar
en su obra numerosos procedimientos en una obra que después su apariencia nos dará realmente una imagen de simplicidad, pero que detrás esconde un estudio muy preciso, muy acabado y una pintura realmente muy pensada, pero al tiempo muy fresca. Uno de los aspectos atractivos de la obra de Ángel Cristóbal es su auténtica adhesión a los géneros tradicionales de la pintura, con excepción de un periodo en el que él se sintió fascinado por la abstracción y trató de cultivarla. Lo cierto es que se manejó en los géneros tradicionales, cultivó el retrato, el paisaje, el bodegón, la figura, es decir, se acercó a la realidad en un momento en que quizá lo que más primaba a nivel internacional era precisamente la ausencia del tema y el informalismo o el abstracto, para entendernos. Incluso su adhesión a los géneros pictóricos tradicionales le llevó a cultivar un tipo de pintura muy curiosa que empezó a cultivarse en España, por ejemplo, en el siglo XVII, que es esa mezcla entre el bodegón y el paisaje, que utilizó con una maestría absoluta, ubicando siempre los bodegones en primer término y en una lejanía de paisaje realmente atractivo. No quiso renunciar a ningún género, como digo, incluso trató de conciliarlos en sus mismas obras. Uno de los aspectos que fascinan en la obra de Ángel es cómo toma la realidad como pretexto, mero pretexto para hacer realmente pintura. Recuerdo cuando me daba clases que de repente me hacía meter en los cuadros a colores que yo no veía, pero que realmente funcionaban. Era el caso en las puertas de aquellos tonos azules que en un momento dado, sobre una puerta marrón, nos dan una idea de atmósfera e incluso crean esa sensación nostálgica de algo por lo que ha pasado el tiempo. Pero no solamente en esa búsqueda o en esa aplicación de colores estaba la búsqueda de efectos ópticos o realistas. Realmente, como digo, él utilizaba la realidad como pretexto, de tal manera que en un momento dado podía cambiar absolutamente o chorrear con pintura elementos de una realidad tratada absolutamente de una forma objetiva, como podían ser las puertas, lógicamente pintadas en un solo color, pero que Ángel chorreaba, salpicaba con color, creando unas sensaciones realmente atractivas, realmente impactantes, por lo que tienen de fantasía dentro de una pintura absolutamente objetiva. Incluso no tenía ningún tipo de problema en cambiar una puerta de color marrón, por todos conocidas, como era la fachada y la puerta del Palacio de Villafañe, y convertirla en una puerta roja, realmente atractiva, que dan ganas de ir al Palacio de Mansilla y pintarla de nuevo. Es la libertad del creador, de un creador fantástico que sabe manejarse en la realidad, hacer una introspección, pero después volcarla con su propia visión personal. En ese camino de la realidad como pretexto, quizá el mejor ejemplo son sus bodegones, en los que de nuevo tenemos que hablar también de una tradición pictórica desde el siglo XVII hasta el XX, pero absolutamente renovada en las manos de Ángel. Por supuesto están los limones, siempre presentes en los bodegones holandeses, con esos amarillos tan particulares, tan fuertes, que a él le atraen y que nos atraen en su pintura, puesto que, como digo, es un colorista excepcional. Me gustan también de sus grandes piezas de bodegón ese equilibrio entre lo antiguo y lo moderno. Él no renunciaba, como digo, a nada, de tal manera que podemos encontrar
elementos que siempre han figurado en los bodegones españoles u holandeses, como pueda ser la coliflor, como puedan ser las verduras, con esos colores tan sumamente atractivos, pero plasmados, digamos, desde la modernidad, con una economía de recursos realmente pasmosa. Es un ejercicio realmente bonito acercarse y alejarse en los cuadros de Ángel para ver la maestría, cómo consigue unos efectos realmente sorprendentes con unas brevísimas pinceladas y con un acertadísimo color. Y luego siempre el elemento mágico que él introduce, que son esos objetos de vida cotidiana a los que no damos importancia, como puede ser el bote, en este caso el bote de insecticida, como pueda ser el radiocassette, o en otros muchos bodegones, pues esas bolas de billar con sus colores realmente precisos, los botes de mermelada, u objetos que realmente no prestamos atención y que no descubrimos que son realmente bellos hasta que los vemos pintados por Ángel, como puede ser una grapa o este mismo bote de insecticida Raid, absolutamente fantástico. Hay una pieza muy curiosa en la exposición que quedó sin terminar, es este paisaje de Venecia. Este paisaje resulta especialmente interesante porque nos dice cómo trabajaba el pintor y realmente sorprende lo abocetado del dibujo, simplemente unas líneas realmente imprecisas, realmente muy resumidas, que únicamente se detienen en lo esencial. Y vemos también cómo empezaba a trabajar con grandes manchas, casi despreocupada, sin importarle los chorretones que caían. Es decir, casi la pintura empieza a ser un cuadro abstracto, o empieza por lo más abstracto, y poco a poco Ángel me dijo una vez que le gustaba que el cuadro le fuera hablando a medida que él lo iba construyendo. Y en ese cuadro siempre aparecen tensiones entre su fascinación por la abstracción, por lo ligero, lo evanescente, y a la vez ese impulso a pintar lo concreto. Y en ese equilibrio entre lo concreto y la abstracción es uno de los grandes atractivos de la pintura de Ángel. Y yo creo que precisamente por eso Venecia le acabó fascinando. Porque por un lado tenemos la realidad construida, fuerte, sólida de todos los edificios, pero por otro lado tenemos el reflejo de la luz y del agua, que tiene una importancia en la pintura de Ángel realmente determinante. Ese agua, ese reflejo, esa atmósfera, lo que hace es de alguna manera desdibujar la realidad. Y en esa lectura que él hace de la arquitectura y de los paisajes de Venecia, podemos encontrar estos dos extremos, desde una obra en la que todo es evanescente, se pierde, está, digamos que, envuelto en luz y en el agua, a realmente una realidad absolutamente rotunda, fascinante, casi hiperrealista. De nuevo, otro pintor, otra pintura absolutamente mágica.